Usted está a punto de disfrutar Universo Pyme. Conduce Eduardo Torreblanca Jax. Marcelo, como le dicen por ahí cariñosamente. No, con Marcelo Ebrard la relación ha sido muy positiva. Le digo, no puedo decir que hay ciertos temas en los que seguramente tenemos algunas diferencias, pero en términos generales yo creo que ha habido una respuesta muy positiva hacia la necesidad y sobre todo a la conciencia de muchos de los secretarios en cuanto a lo que significa no solo lo importante que debería ser en México, pero que es una práctica general en muchas partes del mundo, en particular en España, por ejemplo, la vinculación tan fuerte que tiene una Cámara de Comercio con su gobierno. Y eso es importante porque el que ellos vayan entendiendo que el empresario es el que conoce más bien cómo hacer las cosas para salir adelante y cómo lograr programas que sean más puntuales hacia lo que se necesita en la economía de la ciudad, nos ha dado una relación fructífera, lógicamente con ciertos estilos y aflojes, porque pues así es esto, pero definitivamente yo, si te dijera en calificación, bien la relación con el gobierno del Distrito Federal, y fundamental porque también es importante. Yo te puedo decir que finalmente este año el gobierno del Distrito Federal aportó al Fondo PYME y llevaba 7 años sin aportar. La Cámara de Comercio fue uno de los gestores de que el gobierno tenía que aportar su parte para que en lugar de tener los 33 millones asignados por el gobierno federal pudiéramos tener 60 millones de pesos que se dieron para el Fondo PYME. Y esto lógicamente pues fue desinformación, quizá fue manejos políticos del pasado, pero en este momento pues, la respuesta fue, yo te podría decir que prácticamente inmediata, cuando el gobierno federal, el gobierno local, perdón, le señalamos que había una necesidad de una aportación del presupuesto del gobierno local hacia fondos pymes, fue inmediato, fue en cuestión de 2 días que el dinero estaba complementado con lo que estaba dando el gobierno federal. Bueno. Y creo que en esto también hemos logrado vincular lo que ahora viene siendo Capital Semilla, donde el gobierno local va a por cada peso que aporte, el gobierno federal va a aportar 10. Y estos programas, pues yo veo un sentido muy positivo, un sentido empresarial que ya se necesitaba en la ciudad y que se va viendo fortalecido. En el ramo del turismo vamos en camino muy fortalecido para buscar, estamos nosotros en forma particular tratando de encontrar una fórmula para los congresos y convenciones de la Ciudad de México, y sentimos que se va a poder dar en una fórmula gobierno con el sector privado que va a fortalecer este ramo, y es indispensable. La Ciudad de México tiene una infraestructura y un inventario turístico para este tipo de eventos que es importantísimo. El mejor del país. Así es. Y la conectividad de la ciudad, ¿no? A pesar de que el aeropuerto esté saturado, todavía de cualquier parte del mundo y de muchas partes de la República para llegar a otro lado tienes que pasar por el Distrito Federal. Entonces hay que aprovechar esa ventaja competitiva que tenemos con el resto del país. ¿Seguridad, Vanessa? Pues, seguridad es un tema difícil, no solo en el Distrito Federal. Yo creo que el Distrito Federal ha hecho un esfuerzo extraordinario. Nosotros en particular, con el secretario Joel Ortega, y cuando hemos estado en foros de carácter federal, cuando se cuestiona la participación del gobierno del Distrito Federal en la estrategia del gobierno federal en la lucha contra la delincuencia, pues los secretarios, tanto de Seguridad Pública como el Procurador General de la República, no hace más que alabar el trabajo que está haciendo el Distrito Federal, sobre todo en términos de estrategia, de inteligencia. Yo podría señalar que han habido cuantas aprehensiones en el Distrito Federal sin que se dispare una sola bala. Entonces, y esto no lo hemos visto en ciudades como Tijuana y Juárez y todos lados. Entonces, que creo que hay un gran esfuerzo, hay una gran complejidad, porque este problema pues es el efecto cucaracha, y tarde o temprano
un lugar ideal para refugiarse es la Ciudad de México por el tamaño y por la oferta de bienes inmuebles y una serie de cosas que benefician a este sector, pero sí vemos un trabajo muy profesional, que no solo lo vemos desde el punto de vista seguridad, sino también desde el punto de vista contrabando, piratería, donde se ha ido avanzando. Yo aquí te diría que en el tema de piratería, contrabando, pues caray, yo creo que hay que trabajar más duro en las aduanas, porque no es muy positivo el que estén incautando mercancía en bodegas, pero eso habla de que está pasando por una aduana que no está cumpliendo con su función. Claro. Entonces, pues me voy un paso atrás a lo que se tiene que hacer en ese sentido, y creo que es mucho más importante el fortalecer el sistema de aduanas, el fortalecer la frontera sur del país, que se ha convertido también en un problema ya muy grave debido al alto grado de seguridad que hay en el norte. Pues mucho del producto está entrando por el sur del país, y creo que en eso, pues el SAT, la Dirección General de Aduanas, están trabajando, y desgraciadamente en este país, como en un negocio donde hay un cierto presupuesto, pues alcanza hasta cierto punto y hay demasiado que hacer, y desgraciadamente durante muchos años se ha dejado de hacer mucho en esos términos, ¿no? ¿Cómo va la labor de incubación dentro de la Canaco? Yo recuerdo que en el 2006, si no me recuerdo, fue el arranque de ese proyecto. Así es, en el 2006, con el arranque de mi gestión, precisamente en una alianza que tenemos, una alianza que ha sido extremadamente productiva, y que estarás cordialmente invitado, Eduardo, porque adicionalmente a lo de incubadoras, estamos ya en el mes de mayo por presentar ya la publicación que vamos a sacar con el Tecnológico de Monterrey, de un estudio sobre el ambulantaje que hicimos, muy profesional, sensacional, que arroja datos sorprendentes, y que creo que va a ser muy relevante y un parteaguas en este tema, porque es un tema ya muy complejo. Lo que me preguntaste, incubadoras, vamos ahorita en aproximadamente vamos en la quinta generación. De las 4 generaciones anteriores se presentaron cerca de 84 proyectos. El número suena bajo, pero hemos tratado de ser muy profesionales en lo que se logre consolidar. De los 84, 22 empresas ya llevan aproximadamente 8 meses y medio de funcionamiento, y de esas 84 todavía hay 17 proyectos que están en la parte final. ¿Qué es lo que está sucediendo con Canaco? Que nosotros estamos adicionalmente en la asesoría de todo lo que es la tramitología, que es un tema fundamental, la desregulación, el vía crucis, lo que te puede hacer político en lugar de empresario, porque lo que tienes que vivir para abrir un negocio en este país sigue siendo muy difícil. Yo tuve la oportunidad de señalarlo la semana pasada en un evento del Senado, que es increíble que un tema tan importante como el que trabaja COFEMER esté tan poco complementado con capital humano. Si saben la mayoría de la gente, pues COFEMER tiene un número de empleados extremadamente reducidos en un tema tan importante que es el de desregulación en el país. Y sin embargo vemos una cantidad de dependencias gubernamentales que tienen una obesidad enorme en cuanto a gente, capital, no capital humano, sino residuos y gente que no está haciendo, que no trabaja por el país. Y yo creo que en ese tema, pues el país tiene que trabajar muy fuertemente, porque los rubros que ha señalado el INCO en su estudio de competitividad, pues uno de los principales y uno de los por los cuales tenemos la cantidad de ambulantaje que hay en el país, tenemos la cantidad de informalidad en aquellos negocios que tienen supuestamente, que se sienten formales porque están en un local en un local comercial o en un centro comercial, pero desgraciadamente nosotros con el plantón, y cuando vimos en el trámite para la exención de impuestos que se podía dar por parte del gobierno, a muchos se les tuvo que rechazar porque tenían local comercial, tenían dirección, pero no tenían una serie no estaban formalmente establecidos, y nuestra obligación es proteger a los legales, ¿no? Entonces eso es un problema. ¿Qué estamos haciendo? Así es. En informal a la economía. Así es. Que ya poco nos falta, ¿no? Sí. ¿Qué es tan importante o más importante en la economía informal que la